Aleluya. El título del tema de esta noche es, estaremos hablando acerca de el reino de los cielos. En todas las enseñanzas que Jesús dejó y en todas las formas en las que se escribieron, siempre se resumía en un mensaje preciso que Él vino a traer en su generación y para siempre. Y ese mensaje era: el reino de los cielos se ha acercado. Y conforme a todo el contexto histórico y cultural de su época, Él trató de poder enseñar qué era el reino de los cielos desde muchas formas posibles para que se pudiera llevar el mensaje a todas las naciones. Quisiera que pudieran leer lo que dice Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Aquí está el apóstol Pablo en esta poderosa carta que él le escribe a la iglesia de Roma. Y así dice Romanos 14, versículo 17, dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Vuelvo y repito. Dice el apóstol Pablo: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí, conforme a lo que el apóstol Pablo le estaba transmitiendo a la iglesia de Roma, quiero recalcar dos aspectos bien interesantes. Que lo primero que el apóstol Pablo dice en ese versículo es lo que no era el reino de los cielos. Y luego, entonces él dice lo que sí era el reino de los cielos. Es bien interesante poder comprender lo que él está tratando de decir en ese versículo. Él dice: porque el reino de los cielos no es comida ni bebida. Y ese es el primer aspecto que quiero estar hablándole. Cuando el apóstol Pablo habla de que el reino de los cielos no era comida ni bebida, él lo que se estaba refiriendo era a toda la tradición judía que hasta ese momento había establecido una serie de tradiciones, de aspectos que tenían que ver con lo que se podía comer, lo que no se podía comer, lo que se bebía, lo que no se era lícito beber. Y aquí el apóstol Pablo, cuando dice porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, lo que él está queriendo decir es que el reino de los cielos no estaba fundamentado en ninguna de las tradiciones que por los hombres se habían impuesto en la religión judía, por decirle de alguna forma, que estaba llena de tradiciones puestas por hombres. Y entonces a continuación él dice: porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino paz, amor y gozo en el Espíritu Santo. Entonces aquí él dice lo que sí era el reino de los cielos. Dice: porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, primero el apóstol Pablo lo que dice es, en ese versículo, lo que no era el reino de los cielos. O sea, que el reino de los cielos no estaba fundamentado en tradiciones de hombres ni en dogmas dados por los hombres.
Y lo segundo que dice es lo que sí era el reino de los cielos. Y estas palabras que él utiliza cuando él dice que el reino de los cielos era justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, son bien importantes poder entenderlas, porque todo esto que él mencionó aquí, que sí era el reino de los cielos, en realidad son cosas espirituales. Dí conmigo, cosas espirituales. Cosas espirituales. Entonces, lo que en realidad el apóstol Pablo está queriendo decir con este aspecto que él utiliza en ese versículo, cuando él dice lo que sí era el reino de los cielos, lo que Pablo está queriendo decir es que el reino de los cielos es algo que no es de este mundo, es algo que es espiritual y que en realidad se resume en todo su complemento en un estado espiritual de conciencia del ser. Aleluya. Quisiera que pudieran leer ahora, porque quiero estar tocando tres aspectos fundamentales para poder entender cómo podemos entonces vivir en esa justicia, en esa paz y en ese gozo, y en conclusión, cómo poder vivir dentro de toda esa dimensión de conciencia que es a lo que Pablo le llama el reino de los cielos. Igual que como Jesús le habló, todas las parábolas, todas las formas en las que Jesús trató de enseñar que era el reino de los cielos, también todas concluían en lo mismo, que el reino de los cielos era una dimensión espiritual, un estado de conciencia del ser, que era la identidad que había en Adán, que Adán perdió por su pecado y que en realidad es la identidad y la personalidad de Cristo mismo y de su persona. Entonces, el reino de los cielos, que es lo mismo que la identidad y la personalidad de Cristo, el reino de los cielos, que es lo mismo que ese estado espiritual de conciencia que había en Adán antes de él pecar contra Dios, el reino de los cielos, que es lo que Jesús quiere devolverle nuevamente a la humanidad. El reino de los cielos es un estado espiritual de conciencia del ser. Y aquí el apóstol Pablo también lo está revelando conforme a estos códigos que al final se resumen en una misma cosa. El reino de los cielos no tiene que ver con tradiciones humanas, sino que es un estado espiritual de conciencia del ser. Entonces, para poder entender un poquitico más esto, quiero hablarle acerca de tres aspectos que nos ayudan a poder entender cómo nosotros podemos, de alguna forma, tratar de entrar dentro de esa dimensión espiritual de conciencia. Cómo nosotros podemos empezar a manifestar el reino de los cielos desde la única forma en la que los seres humanos lo pueden manifestar. O sea, desde la esencia de la identidad y el carácter, desde tu estado espiritual de conciencia, o sea, desde una transformación desde adentro hacia afuera. Entonces, aquí vemos un versículo bíblico que es bien interesante. Quisiera que pudieran buscar Salmo 34 y vamos a estar leyendo desde el versículo 6 hasta el 8. Ahí quiero estar tocando algunos aspectos que son bien interesantes para nosotros poder entender y para poder comprender cómo podemos empezar a traer esa transformación para volver a llevar nuestro corazón a caminar en ese estado de conciencia y en esa identidad y esa personalidad que Dios quiere en todos nosotros para que podamos alcanzar las bendiciones y podamos caminar por el camino que Él tiene para nosotros. Dice así el Salmo 34, desde el 6 hasta el 8, dice así: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Voy a volver a repetir, porque aquí, de estos tres versículos que hemos leído en el Salmo 34, voy a estar tocando tres aspectos fundamentales que tenemos que tener en cuenta para nosotros poder entender
cómo nosotros podemos empezar a hacer el trabajo que tenemos que hacer en nuestro espíritu para poder empezar a acercarnos a esa dimensión espiritual, a ese estado de conciencia del ser que Pablo y que Jesús en realidad lo resumieron en algo que es el reino de los cielos. Entonces, vuelvo y repito y dice así. Salmo 34, 6, versículo del 6 al 8 dice: este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Miren, aquí podemos entender tres aspectos bien interesantes que habla en esos tres versículos que acabamos de leer en el Salmo 34. Lo primero que quiero decir es que al final estos tres versículos se resumen o nos llevan a algo que fueron las últimas palabras que dije cuando dice: dichoso el hombre que confía en Jehová. Miren, quiero que puedan comprender qué es la dicha. En un concepto bien sencillo de lo que es ser dichoso o de lo que es la dicha, podemos decir que la dicha es un estado de conciencia. La dicha es un estado de satisfacción profunda o suerte favorable. La dicha es la felicidad, la alegría o la buena fortuna. Es un estado de alegría o bienestar. Mis queridos hermanos, entre otras palabras, cuando hablamos de la dicha, estamos hablando de un estado mental y emocional. Cuando hablamos de la dicha, estamos hablando no de un concepto, no de un precepto, sino que estamos hablando de un estado emocional de la persona. Estamos hablando de un estado de conciencia que tenemos que comprender como hijos de Dios, cómo poder empezar a experimentarlo y a alcanzarlo, porque tiene aspectos bien parecidos a lo que conforma el reino de los cielos. No estoy diciendo que el reino de los cielos es dicha. Lo que estoy enseñando es que la dicha es un estado de conciencia que se asemeja bastante a lo que se conoce como el estado de conciencia del cual habla Pablo y del cual Jesús nos enseñó y nos ayuda a poder acercarnos a él. Y hay algo bien importante también que hablan ahí de confianza. ¿Qué es confianza? Confianza es un estado de creencia firme y de seguridad. Noten que también la confianza es un estado emocional. Dice, confianza significa el sentimiento de tener paz y estar tranquilo. Es un estado de creencia firme y de seguridad. Confianza es sentirse seguro, sin miedo, en paz y sin duda. Eso es confianza. Ahora voy a volver a leer el Salmo 34, versículo del 6 al 8. Para entonces poder recalcar tres aspectos fundamentales que quiero tocar ahí, que nos ayudan a poder comprender cómo nosotros podemos empezar a ir haciendo la transformación en nuestro estado espiritual interior y cómo podemos empezar a trabajar dentro de nosotros para poder acercarnos a esa dimensión, a ese estado espiritual de conciencia que Pablo le llamó el reino de los cielos y que lo resumió en algo que era espiritual, al igual que Jesús. Dice así el Salmo 34, versículos del 6 al 8, dice: este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Dichoso el hombre que confía en él. Entonces, aquí quiero estar tocando tres aspectos fundamentales. Aspecto número 1, la liberación. Lo primero que una persona necesita para empezar a acercarse espiritualmente a esa dimensión espiritual, a ese estado de conciencia del ser conocido como el reino de los cielos, lo primero que una persona necesita para acercarse
espiritualmente a esa dimensión espiritual es la liberación. Cuando hablo de liberación, no solamente me refiero a personas que quizás estén atadas o que estén poseídas por espíritu demoníaco o influenciadas por agentes de las tinieblas, sino que también me refiero a todo tipo de ataduras, a todo tipo de raíces de amargura. Me refiero a todo lo que hay en el corazón de la persona que nos hace o que nos impide que nosotros podamos manifestar el estado de conciencia del cual habla Pablo cuando dice que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, a lo primero que me refiero es al versículo 6, cuando dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Entonces vemos que todos los tipos de angustias negativas, como la amargura, el enojo, la ira y el odio, el rencor y muchas otras cosas más que muchas personas, producto a lo que han experimentado, pueden estar cargando con ellos, impidiéndoles poder disfrutar de la justicia, la paz y el gozo del Espíritu Santo. De estas cosas es de lo primero que uno debe de entender cómo empezar a libertarse de ellas. Cuando hablamos de la liberación, estamos hablando de cómo nuestro espíritu puede empezar a ser libertado de esa conexión que tenemos con emociones o estados espirituales de conciencia que nos mantienen o de vez en cuando nos hacen fluir en ellas y que son